Hola, bienvenidos a este curso de física elemental. Mi nombre es Ricardo Cabrera y hoy vamos a hacer un ejercicio de refracción de la luz. Un objeto a 1 metro debajo del agua se observa desde el aire. ¿Cuál es el ángulo de refracción de un rayo de luz del objeto que llega a la superficie formando un ángulo de 10 grados con la normal? ¿Dónde parece estar situado el objeto? El ejercicio alude a un fenómeno que por habitual y por familiar ya no nos sorprende. Los objetos dentro del agua parecen estar a una profundidad diferente de la real. Mira este esquema. Ahí tenemos al objeto, que lo simbolicé con una estrellita, una fuente puntual, y lanza rayos en todas direcciones. Uno de ellos forma un ángulo que acá llamé θ1 de 10 grados. El esquema no está en escala. Exageré un poco los ángulos para que se noten más las diferencias. Al llegar a la superficie, ese rayo se refracta lógicamente alejándose de la normal porque el aire es menos denso ópticamente que el agua. Y lo que tenemos que averiguar es justamente el ángulo de emergencia, que acá llamé θ2. Es muy sencillo, vamos a tener que aplicar la ley de Snell, que dice que el índice de refracción del medio 2, en este caso va a ser el aire, por el seno de ese ángulo, θ2, va a ser igual al índice de refracción del medio inferior, en este caso el agua, por el seno de θ1, los 10 grados que indica el enunciado. El índice de refracción del agua es 1,33, el del aire es 1, y para encontrar el ángulo de emergencia, despejamos el seno de θ2, que será igual a n1 sobre n2 por el seno de θ1, o sea, 1,33 dividido 1 por el seno de 10, que es 0,1736. Y así obtenemos que el seno de θ2 es 0,2309. En la calculadora le pedimos la inversa de ese seno y obtenemos que θ2, la pregunta del enunciado, es 13,35 grados, lógicamente mayor que 10. El resto es un problema de geometría. Te la tenés que rebuscar y ahí cuenta mucho tu experiencia en la resolución de ejercicios. Mira este segundo esquema que realicé sobre el primero. Ahí marqué 2 triángulos, uno más alto, que incluye al rayo que sale del objeto, y uno más peticito, que incluye a la prolongación del rayo que emerge. Un observador que pone su ojo ahí en el punto O, observa que el rayo proviene en esa dirección. Entonces, ¿qué puede interpretar? Bueno, en esos 2 triángulos tenemos una altura grande, que es la de 1 metro, la posición real del objeto, y una altura pequeña, que es la posición aparente o la profundidad aparente del objeto. El ángulo θ2 vuelve a aparecer en ese triángulo pequeño, ya que se trata de 2 ángulos opuestos por el vértice. Entonces, la tangente de ese ángulo, θ2, acordate que la tangente es opuesto sobre adyacente, será igual a x sobre y. Y es la profundidad aparente. En cambio, con el rayo real, la tangente de θ1 es x, el opuesto, sobre 1 metro, la profundidad real. En esas 2 expresiones podemos despejar x, las igualamos y de ahí despejamos la altura, la profundidad aparente y que resulta ser igual a 0,743 metros, o sea, menos profundo que el 1 metro real.
Estamos tan acostumbrados a que los rayos de luz de los objetos dentro del agua se quiebren y nos ofrezcan imágenes aparentes que no reflejan totalmente la realidad, que habitualmente no nos zambullimos en la pileta de cabeza sin antes tener una referencia patente. Te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video. Que incluye al rayo que sale del objeto